Presidente, este es un proyecto de ley muy sencillo, pero simbólicamente muy importante para el país y que creo que va a merecer la misma expresión de voluntad unánime que ha tenido en la Comisión de Defensa, que cuando presidía mi colega, la congresista Luciana León, se aprobó por unanimidad. Este proyecto de ley, el número 1370 del año 2016, cuyo autor es el congresista Donaire, propone que en virtud de esta ley se declare a los Andes del Estado peruano como los Andes de Cáceres. Este proyecto de ley, que se hará ley en los próximos días, tiene como antecedentes la ley 23856, que de acuerdo a lo que establece el artículo 98 de la Constitución, estableció que el dominio marítimo del Estado peruano se le denominara el Mar de Grao, en homenaje a nuestro héroe Miguel Grau. Después, también tiene otros antecedentes, la ley 29.160, ley que le confiere el grado honorífico de Gran General del Aire del Perú al héroe nacional, capitán FAP José Abelardo Quiñones. Y luego se dio la ley 30.189, ley que declaró el espacio aéreo del Estado peruano como cielo de Quiñones. Esos son los antecedentes de este proyecto de ley que, repito, tiene como propósito declarar los Andes del Estado peruano, declarar los Andes de nuestro héroe Mariscal Cáceres. Repito, esta no es una iniciativa solamente declarativa, es muy importante, simbólico, es entender la importancia de que nuestro suelo peruano, donde se han registrado los hechos históricos más importantes del país, pueda llevar el nombre de quien fue nuestro héroe Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que fue no solamente uno de los propulsores, los grandes héroes que lucharon en la batalla del Pacífico, sino que también fue 2 veces presidente constitucional del Perú, entre 1886 y 1990, y entre 1994 y 1995. De tal manera que está de más abundar, queridos colegas, en el conocimiento, en la trayectoria de este héroe nacional que fue Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, y en la importancia que tiene, no solamente para el ejército peruano, que es su patrono, porque eso pertenece al arma de infantería del ejército, sino que Andrés Avelino Cáceres es patrimonio de todos los peruanos. Y el propósito de esta norma es ponerle a los Andes del Perú los Andes de Cáceres. De tal manera, presidente, que este héroe que contribuyó en la batalla del Pacífico, en la guerra del Pacífico, luchando en todas las batallas que en ella se dieron, y que tuvo una enorme contribución al heroísmo peruano en la campaña de Breña, que le llamaron, y que tuvo en él el reconocimiento de los chilenos, de llamarlo el brujo de los Andes, porque parecería que este héroe tenía el don de la ubicuidad al momento de enfrentar en estas batallas al enemigo chileno. Por eso, presidente, creo que este proyecto de ley, que parecería ser que es muy sencillo, tiene un alto contenido histórico y de reconocimiento a uno de nuestros héroes, y espero que el día de hoy la representación nacional pueda respaldar este importante proyecto de ley presentado por el congresista y nuestro también querido amigo, miembro de las Fuerzas Armadas, el Ejército, el general Donaire Díaz, colega parlamentario. Gracias, presidente. Muy aleccionador el recuerdo del congresista Víctor Andrés García de Belaúnde, pero a la vez, como toda obra humana, muy contradictoria su explicación histórica. Reconoce el valor y la contribución a la historia de Andrés Avelino Cáceres, reconoce y no cuestiona los merecidos homenajes que se le hizo en vida. Y él, en su profundo análisis de la proyección de la personalidad de este peruano, él diferencia, tuvo un enorme valor como soldado, pero como político no. Porque es cierto, entre 1886 y 1990 fue presidente constitucional.
entre 1994 y 1995 también fue presidente constitucional. Y yo no creo que sea una frivolidad, reconocer el valor de la contribución patriótica de un soldado que es el patrono del arma del ejército y también de una persona que en esa condición respetó los valores democráticos. No estamos haciendo el honor a un apóstol, le estamos haciendo reconocimiento a un ser humano. Toda obra humana no es perfecta, es perfectible. Y lo que me deja como conclusión la intervención del congresista García Belaúnde, que lo reconozco como un historiador, es que deja entrever que Cáceres tuvo una vida controvertida, que su actividad militar nos honró como peruanos, pero su condición de político cuestiona esa legitimidad que el día de hoy le pongamos a los Andes simbólica y honoríficamente los Andes de Cáceres. Lo pongo en la balanza y en la ponderación de la decisión que tengo que tomar como peruano, y tomando de su propia explicación diré que eso me lleva a que como miembro de mi bancada parlamentaria votar a favor de este proyecto de ley. Me pide una interrupción la congresista, me pide una congresista corta, con mucho gusto, si usted lo permite, presidente. Congresista Alcorta tiene la interrupción. Gracias, congresista. Es cierto, lo que pasa es que la referencia que hace el congresista Víctor Andrés García Belaúnde con respeto a Gamarra es mala, pues, porque García Calderón no fue reconocido como presidente de la República. Piedra tampoco fue reconocido como presidente de la República después de la guerra con Chile, porque ellos no estaban dispuestos a firmar el tratado de entregar Arica, Tacna y Tarapacá, lo que Gamarra sí estuvo dispuesto. Es cierto, no fue un buen político Cáceres, hizo una mala gestión, pero veníamos de un gobierno desastroso, de haber entrado a la guerra con Chile, por la deuda enorme que tendríamos con la Casa Dreyfus. Entonces no es la misma comparación, porque efectivamente Piero la agarra el Estado como presidente constitucional después de la desastrosa guerra con Chile, y donde el Perú no pudo hacer el referéndum bendito de Tacna y regresar, y Arica y Tarapacá, porque Chile chilenizó la zona, la institucionalizó con comisarías, municipalidades y todo. Entonces él recogió esa desgracia de posguerra. Entonces cada cosa en su juicio y en su juicio y en su justicia además. Nosotros apoyaremos la moción, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Velázquez Quezquén. Pero, presidente, ha sido muy aleccionador la reflexión que ha hecho Víctor Andrés García Belaúnde. Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Segunda interrupción, congresista Salgado. Y pueden haber más, porque como presidente de comisión las puedo tardar para mejorar. Gracias, congresista Velázquez. No, muy rápidamente. Muy probable que los políticos no lleguemos a tener una figura como esta, señor, porque siempre vamos a ser cuestionados. Y yo diría que Víctor Andrés García Belaúnde se siente más historiador que político. El problema es que si la historia lo va a catalogar como político y no como historiador. Gracias. Congresista Velázquez, puede continuar. Presidente, en este interín hacía unas reflexiones con Víctor Andrés García Belaúnde y le decía, ¿quién puede poner en cuestión el aporte a la historia escrita por Jorge Basadre? Pero Jorge Basadre también se le cuestionó también su participación en la vida política, porque la vida política tiene un signo distintivo de la complejidad del debate, de las ideas, de las decisiones que uno toma. Pero acá lo que estamos haciendo con este dictamen, que lo he recogido de la gestión anterior que lo presidió mi compañera Luciana León y que mereció la unanimidad de todos los miembros, lo único que me queda decir es que, respetando la opinión del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, repito, poniendo en la balanza la enorme contribución de este soldado valiente que resistió, que lideró la resistencia en la Guerra del Pacífico, y que, como bien lo dijo él, fue el único que pudo, de los héroes, que pudo sobrevivir a la Guerra del Pacífico. Hacerle este reconocimiento honorífico no afectamos de ninguna manera, pone en cuestión también el reconocimiento, el valor que le debemos hacer a Sucre, pero en su momento presente su proyecto de ley en la Comisión de Defensa, inmediatamente lo podemos dictaminar. Pero por el momento yo le pediría que, en homenaje a los soldados del país expresados en Andrés Avelino Cáceres, podamos el día de hoy dar este voto unánime a este dictamen presentado, a este proyecto presentado por el congresista Donaire. Gracias.